Hola, ¿cómo están? Bien. Una persona está bien. Está preguntando. Doy gracias al Señor por estar una vez más aquí con ustedes compartiendo. Recuerden que hoy en día ya no tenemos excusas. Ya no hay excusas para poder capacitarse. Estamos, ayer casi a las 4 de la mañana, concluía que todas nuestras enseñanzas ya se encuentran en Facebook. También algunas están en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y iVoox. iVoox. ¿Es iVoox o iBooks? Dice I-V-O-X. O No iVoox. sé cómo se dice. iBooks, creo que es iBooks. Ya, ¿qué es iBooks? Usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, iBooks es una plataforma muy conocida en España, ya, donde la gente puede meterse allí, descargar, meterse en el Play Store, descargar ebooks y va a buscar a Pastores Eugenio y Belén y va a poder descargar las enseñanzas, que es muy diferente. ¿Está solo en España? No está aquí. No, también está acá en Chile. Ah, ok. Se puede meter ahí y usted dice, oh, pero es que no tengo internet. Ya, donde tenga wifi, va a poder apretar, descargar y le va a quedar guardada la enseñanza en su teléfono. Están los programas de radio, las enseñanzas que están en YouTube, todas están en audio. Y si tiene ya Spotify, también puede escucharnos, nos busca como Pastores Eugenio y Belén y está el 90% de las enseñanzas. ¿Ah? V, sí. No, es I-V-O-O-X. No, son dos O. Ah, ya. iVoox. I-V-O-O. Ya, así que tenemos todas las, creo que ya estamos en casi todas las plataformas. Nos faltaría Twitter, Twitch. Y ya vamos a ir avanzando a más lugares con el Evangelio. Bien, pero hoy día no vengo a hablar de dónde estamos en las plataformas, sino que del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que realmente somos. Hemos venido descubriendo, navegando por las Escrituras en diferentes puntos. ¿Quiénes que somos en Cristo? Hemos estado hablando que somos justificados en Él. Hemos estado hablando que somos uno con el Padre. Y yo creo que lo más fundamental que hemos podido entender es que somos hijos de Dios. Y que a lo que nosotros nos produce identidad es que somos hijos de Dios. Mi posición dentro de la congregación local, dentro de la iglesia, ya sea pastor, predicador, diácono, como quieran llamarte, no te da identidad. Lo que a ti te da identidad es que eres hijo de Dios. Y esa debe ser tu verdadera motivación por la cual tú debes de actuar. Porque hay gente que no predica si no es nombrado ministro. Hay gente que no habla de la palabra del Señor. No, total, yo voy y asisto. No, tu principal posición dentro del reino de Dios es que eres hijo de Dios. Ahora, que dentro de esa posición Dios te llame a algún área específica de trabajo dentro de la iglesia, eso es otra cosa. Pero a ti no te da eso identidad. Si nosotros con Belén el día de hoy dejásemos de predicar, dejásemos de pastorear, dejásemos de evangelizar y yo dijera ya, sacamos de todas las plataformas todas nuestras enseñanzas, ya no estamos en la radio ni en la tele, ¿seguiríamos siendo hijos de Dios? Sí. Sí, seguiríamos siendo hijos de Dios. Entonces lo importante es que somos hijos de Dios y eso es lo que nos produce identidad. Cuando entendemos que somos uno con el Padre, y que si todos tuviésemos claro de que somos uno con el Padre, comenzaríamos a cuidar lo que sale de nuestra boca, a cuidar lo que cantamos.
Si supiéramos todos y todos entendiéramos de que somos uno con el Padre, no estuviéramos cantando ciertas canciones que nos hacen pensar que estamos en un desierto, o ciertas canciones que nos hacen sentir menospreciados. Y también si entendiéramos que somos uno con el Padre, no estuviéramos escuchando a ciertos predicadores que solamente traen condenación a nuestra vida y no algo que nos va a traer un beneficio, como entender quiénes somos realmente. Tú y yo tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. ¿Lo crees? Amén. No escuché ese amén. Tú y yo tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Amén. Y con Él somos uno. Ahora, la única forma que yo puedo saber cómo o qué es lo que yo tengo en Cristo es conociendo las Escrituras. Porque si tú pusieras atención a lo que tú estás orando el día de hoy, te doy por sentado de que si escucháramos tu oración, estuviésemos con la Biblia, tú le dirías, Señor, ¿sabes qué? Necesito esto. Nosotros diríamos, aquí está. Señor, ¿me hace falta esto? Aquí está. Señor, porque ya yo te soy sincero, creo yo, y soy de los que piensa que el 99% de nuestras oraciones ya están contestadas aquí, en las Escrituras. Y en vez de estar haciendo una gran lista de necesito, quiero, necesito, dame, estaríamos dando gracias al Señor porque ya lo tenemos. Ahora, una persona que no entiende que somos uno con el Padre y que tenemos todo en Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, pedir sanidad. Señor, dame sanidad. Mira, Señor, que estoy enfermo. O mira, Señor, esta persona, ten misericordia por la enfermedad. ¿Estaríamos pidiendo esas cosas? Si entendiéramos quiénes somos en Cristo. No. Estaríamos nosotros, Señor, prospérame. Cuando la palabra dice que ya somos prósperos. La palabra del Señor dice que nuestra vida prosperará según prospera nuestra alma. Y que hemos visto durante todo este serie que hemos estado viendo, que en el alma que se encuentra las emociones, la voluntad, las intenciones, la memoria, el recuerdo. Entonces, la única forma de que yo pueda prosperar en todas las áreas de mi vida es cambiando mi manera de pensar, que me trajo el mundo o el sistema religioso, y trayendo lo que Cristo tiene para mí. Miren, vamos a derribar un mito. En 2 Corintios, capítulo 3, una mala enseñanza que ha estado guardada en muchos corazones. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice así: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. En la Reina Valera de 1960, ¿qué es lo que dice? Víctor, tú tienes la 1960, ¿no? Sí. A ver, ¿qué dice? 2 Corintios 3:6. Sí, 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu verifica. Ya. ¿Qué es lo que nosotros hemos escuchado siempre? La letra mata. Pero, ¿qué dice el versículo en todo su contexto? Que no nos hizo ministros de la ley, de la letra, que se refiere a la ley, sino que nos hizo ministros competentes del Espíritu, que es Cristo. ¿Y Cristo qué es? El Verbo. ¿Y qué es el Verbo? La palabra de Dios. Entonces, muchas veces
Y a nosotros se nos metió mucho en la cabeza, no, que la mucha letra mata al espíritu, mucha letra mata al espíritu, mucha letra mata al espíritu. O a mayor sabiduría, mayor condenación, mayor demanda. Pero eso es flojera. Una, o te lo dicen para mantenerte ignorante, o dos, que bueno, como más se me va a demandar más, entonces chuta, no voy a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente me va a exigir más, una mejor conducta. Pero es la letra de la ley la que mata. Es saber que si tú codicias, te vas a ir al infierno. Es saber que si tú no honras a tu padre y a tu madre, te vas a ir al infierno. Mucha gente el día de hoy está honrando a sus padres para no irse al infierno que realmente por el amor. Mucha gente el día de hoy no está codiciando. Oye, discúlpenme, pero la pregunta es, ¿quién no ha codiciado algo? Ah, pero es que yo no le envidio nada a nadie. Pasa un auto deportivo, el manso auto. Codiciaste, te fuiste al infierno. O en el caso de las mujeres, mayormente, la vecina tiene las mejores plantas. El pastito más verde. Una patillita. Robaste, codiciaste y el infierno. O se le debería secar. Ya. Ahí ya eso es maldad. Entonces, la vida eterna se encuentra en conocerlo a Él. Esa es la vida eterna. Es conocer a Jesucristo, al Verbo de Dios, que es la palabra. Si yo no hubiese leído la Escritura, sabiendo que si pongo las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Y si no hubiese creído en esa palabra, el día de hoy no veríamos milagros al imponer las manos. Si yo no hubiese leído que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta y que el Señor es mi pastor y nada me faltará, yo el día de hoy estuviera a lo mejor orando, pidiendo, Señor, dame, 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 y pasando horas y horas. Porque yo sí debo reconocer, cuando llegué a Cristo, yo tenía mi cuadernito de oración con todo lo que tenía que pedirle a Dios y a veces pasaba una hora pidiéndole, 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 pidiéndole. Cuando entendí y comprendí lo que las Escrituras dicen, hoy día puedo pasar a lo mejor esa misma hora, pero dándole gracias, adorando en el Espíritu, conociendo su corazón, porque Él provee todo lo que yo necesito. Somos nosotros, sus hijos amados, en cual Él se complace. En Él somos, en Él estamos y en Él nos movemos. No podemos salirnos de Él, porque estamos juntos y unidos. Ahora, como el ejemplo que siempre les digo, haga un huevo revuelto. ¿Cómo queda el huevo? Revuelto. Sí, pero ¿qué color? Amarillo, ¿cierto? Ahora, saque la clara de un huevo revuelto. No se puede sacar, porque está toda enyemada. Está toda con la yema, ¿cierto? Está toda impregnada de la yema. Lo mismo ocurre contigo. Tú, en tu espíritu, estás tan impregnado de Dios que no puedes separarte de Él. Porque ya no se trata de buscar a Dios externamente, como la mayoría de las religiones. Buscar al Dios que está afuera. Buscar al Dios que está sentado en su trono. Sí, Dios está sentado en su trono, pero también está sentado en el trono de mi corazón, en mi espíritu. En esencia, yo también soy parte de Dios y con el Padre somos uno. ¿Lo crees o no? Amén. Y recuerda que tu mayor posición dentro del gobierno de Cristo es que eres hijo de Dios. Esa es tu mayor posición. Esa es tu mayor honra.
¿O acaso no es un gran privilegio que te haya sacado de las tinieblas a la luz? Pero muchos nos gusta andar en un atardecer. O sea, a media luz, a media tiniebla. Saca las tinieblas que han estado impregnadas en tu mente y cámbialas por los pensamientos que Cristo te ha entregado. No, es que yo no puedo tener paz. ¿Qué dice la palabra? Más el fruto del Espíritu. ¿Qué dice? Es paz. Es paz. Es que no tengo paciencia. ¿Qué dice la Escritura? Es que el fruto del Espíritu es paciencia. Amor. ¿Habita Cristo dentro de ti? Amén. ¿Habita dentro de tu espíritu? ¿En tu esencia eres? Si tienes duda en lo que estamos enseñando, vaya nuevamente al canal de YouTube. Ahí está todo el listado de todo el cronograma de la serie que hemos estado realizando. Hemos estado hablando bastante información que le va a servir. Si a lo mejor está escuchando y le está trayendo duda, vaya, vuelva a escucharlo una y otra vez y pronto ya va a estar en Spotify porque no alcancé anoche. Ya eran casi las 3 de la mañana, no alcancé a subirlo. Entonces, lo que yo soy no es la información que ha recibido mi alma. Lo que yo soy es lo que Cristo hizo en mi espíritu. Lo que yo soy no es la información que ha recibido mi alma. Lo que yo soy es lo que Cristo hizo en mi espíritu. Si yo, Eugenio Escobar, me identificara con lo que mi alma dice, o me identificara con lo que mi alma se programó, yo todavía creería que soy tontito, enfermito. Esas son las palabras que mi mamá decía de mí. Si tú creerías lo que se te programó o lo que dijeron tus padres que tú serías, a lo mejor el día de hoy serías un tonto, alguien que no sabe, alguien el cual no tiene futuro. Pero tú no eres lo que te dijeron que tú eras. Y ese es el mayor problema que vive la humanidad. Primero, identificarse con lo que le dijeron que era. Ah, es que tú eres así, es que tú eres acá, es que tú eres allá. Primero. Segundo, identificarnos con lo que sentimos. Y ahí está otro punto. Tú no eres lo que sientes. Tú eres lo que Cristo dijo que tú eras. Tú eres santo, aunque cometas pecado. Tú eres justo, aunque a veces te sientas que necesitas condenación. Tú eres sano, a pesar que tu cuerpo muchas veces se enferma. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando nos enfermamos? Abrazamos la enfermedad y decimos, ay, es que es la época. El tiempo de los resfríos, entonces me voy a resfriar. No, al primer síntoma, fuera en el nombre de Jesús. Yo varias veces me he sentido con dolor de cabeza, medio mareado, en mi trabajo rodeado de personas con resfriado, con los mismos síntomas, y apenas comienzo a sentir los mismos síntomas, en el nombre de Jesucristo, mis defensas botan este principio de algo. Este principio de algo. Oye, tú eres pobre, naciste pobre, moriste pobre, mira la necesidad que estás teniendo. Puede ser que en algún momento de tu vida tuviste escasez. Y el día de hoy sigues trabajando 10, 20 veces más, esforzándote más por una experiencia de hace 10, 15 años atrás. Y veámoslo en las personas que tienen empresas, por ejemplo. Que tú los ves
Tienen los tremendos autos, las tremendas casas, tienen todo lo que necesitan. ¿Y qué es lo que hacen? Trabajan y trabajan y trabajan. ¿Y qué es lo que más te dicen? Es que yo fui pobre. Es que yo antes no tenía qué comer. Es que yo antes... Oye, disfruta. Ese tiempo de escasez ya no está. Estás en Cristo y tu Dios provee todo lo que necesitas. ¿O acaso es tan pequeño tu Dios? No. ¿Que tienes que hacer 10, 20 horas extras más? Ahora, entiendo que estamos en una zona donde se trabaja por temporada. Y se entiende y se comprende. Donde a lo mejor en el verano hay que trabajar un poquito más para guardar en el invierno. ¿Ya? Eso también es parte de la sabiduría. Me refiero a cuando tú ya te obsesionas por algo, en vez de comenzar a disfrutar. Como también hay otros que disfrutan cuando ni siquiera todavía tienen. Hay que mantener un equilibrio. Entonces, yo soy lo que Cristo hizo en mí. Diga conmigo, yo soy lo que Cristo hizo en mí en la cruz. Oh, pero es que yo soy súper malo para esta materia. Eres inteligente y tienes toda la sabiduría porque Cristo está dentro de ti. Amén. Solo Belén lo creyó. Jimena también. Y hemos visto, para la gloria de Dios, eso reflejado en mi esposa. Yo no sé cómo hasta el día de hoy lee los números y saca un resultado sin hacer un desarrollo. De verdad que no, la habilidad para las matemáticas, creo que voy a tener que comenzar a creer en eso también. Y mi posición en Cristo es que soy hijo. Y tú eres hijo eternamente. Amén. No es por un rato. Y recordemos que la eternidad, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza tu eternidad? ¿Cuando te mueres? No. Cuando abro mi corazón a Cristo. Amén. Al Evangelio de Jesús. Ahí comienza mi eternidad. Y cuando yo muero, ¿qué ocurre? Es simplemente parte de esa eternidad. No es que digamos, es que pasó una mejor vida. A lo mejor alguien que no tenga a Cristo, sí, posiblemente diga esas palabras de alguien creyente, pasó una mejor vida. Puede ser. Pero nosotros como creyentes simplemente transicionamos. Cambiamos de un estado. O sea, simplemente nuestro cuerpo no va a estar. Claro, de sólido. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Sí, tengo hambrecita. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Muchas veces se nos enseñó, y por favor, quiero dejar bien en claro, cuando yo me refiero a las diferencias entre lo que se nos enseñó con lo que hoy día podemos entender, primero que todo, fue una de las cosas que Jesús siempre dijo. Cuando Jesús se presentaba ante las personas, ¿qué es lo que decía Jesús? Oíste que fue dicho. Y que después que decía, y yo os digo. Oíste que fue dicho, os digo. ¿Ya? Primero, es lo que Jesucristo hizo, es lo que nosotros estamos haciendo. Segundo, no es nada personal contra alguien, sino que es contra una enseñanza, contra una doctrina. Pues yo no puedo tener nada contra ti, pero sí a lo mejor de la forma que tú estás entendiendo o enseñando lo que las Escrituras dicen.
Y vamos creciendo en el conocimiento. Entonces, muchas veces se nos enseñó, o vamos a ponernos más bíblicos, oíste que fue dicho. Señor, restaura mi corazón. El Señor hace cosas de un corazón roto, comienza a hacer uno nuevo. El Señor te trata como un alfarero y tú eres el barro. Primero, saquemos esas enseñanzas. El ejemplo del barro y del alfarero es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Señor moldeaba los corazones. Hoy día nos da un nuevo corazón. Amén. Esa es la diferencia. Y eso es el Evangelio. Porque si yo restauro, por ejemplo, se quiebra un plato y le pongo la gotita, ¿restauré la gotita? O sea, ¿restauré el plato? Sí. ¿Cómo quedó el plato? Con marcas. Eso sería restaurar. Pero ¿qué hago yo? ¿O qué es lo que hace Cristo en este caso, en el mismo ejemplo del plato? Bota toda la docena o las 24 piezas y te compra una de 36. Lujosa, bonita, con bordes de oro. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo te hizo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y cuando hablamos de las cosas viejas no hablamos de la suegra. Estamos hablando de la vida pasada. Diga conmigo, pasó la vieja. Pasó tu vida vieja. Dios te hizo una nueva. Y cuando Jesucristo te dice, tienes una vida nueva, es que la primera ni siquiera existe un historial. Ni siquiera hay un registro. Es como cuando nace un bebé. Un bebé cuando habla te dice, oh, es que yo fui. Se le daría miedo, ¿no? Sí. Daría miedo. No, es que yo maté a alguien. En mi otra vida. En mi otra vida fui tal cosa. ¡Qué terrible! Yo me asustaría. Es como vi una imagen de un psiquiatra que decía que el paciente le decía, doctor, mi familia se fue desde que comencé a tomar las pastillas para mi problema psiquiátrico. Y es que nunca tuvo una familia, sino que tenía problemas mentales. Y con las pastillas se descubrió que no había nadie. Entonces, algo así existe cuando nos definimos por lo que fuimos. Señoras y señores, Cristo te dio una vida nueva. Amén. No hay historial de lo que fuiste. Es más, voy a ser más radical aún. No hay historial desde lo que hiciste hoy al levantarte hacia atrás. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo guardas en tu corazón? Yo sí lo guardo en mi corazón. Cuando el sol sale, yo siempre me recuerdo, todos los días el Señor renueva su misericordia para mí. Y es motivo de alegría. Lo que ayer pasó. Y pasó. Y el Señor no se acuerda. Y si no se acuerda, no pasó. Según el Evangelio de Kichi. Entonces, hemos muerto al pecado. Tu nueva vida es que murió el pecado. Nacimos en Cristo para ser una nueva criatura, partícipes de una naturaleza totalmente divina. Y esto es lo que yo siempre les digo, y ustedes cada vez que se lo dicen, se ríen, pero dile al que está a tu lado, eres divino. Entonces, no glamuroso, divino. Que aquí no hay del Evangelio de Dimondo, aquí no. Entonces, debes identificar quién eres realmente y dónde te vas a posicionar. La palabra del Señor dice, vestidos pues del nuevo hombre, creado según la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo, el verbo, la palabra. Y lo curioso es que dice vestidos. ¿Quién te viste en la mañana?
Hasta Mateito se viste solo, ¿cierto? Entonces, ¿quién decide qué ropa ponerse hoy día? Eres tú. Entonces, ¿qué ropa me voy a poner? Hoy me voy a vestir de santo. ¿O eres devoto de la Virgen de la Amargura? Porque existe, ¿cierto? ¿Sí? Sí, en Perú. En una de las entradas principales del mercado San Camilo. Ah, La Virgen de la Amargura. De las amarguras. De las amarguras. O te vas a vestir de la idiotilina. ¿Te tomaste la idiotilina en la mañana? Te van a decir, idiota, con el pie izquierdo. Oye, sí, a veces uno piensa que, voy a poner el pie derecho. Voy a poner el pie derecho para no levantarme con el izquierdo. Oye, tú decides cómo te vas a vestir. ¿Ah? Uno decide, no. Claro, uno decide y no el pie. Sí, pues, a veces incluso la gente dice, ay, que está así el día, cuando los días están así, yo amanezco así. Sí. De hecho, es algo que yo tuve que tratar. Por ejemplo, a mí me da mucha pena los domingos por las tardes, cuando ya el sol se está oscureciendo. Me daba mucha nostalgia. Porque recuerdo que cuando era chico, la Jimena ya se preparaba sus cosas para ir al internado, las visitas que habían llegado el fin de semana ya se iban, y yo me sentaba allá afuera, de esperar que ya todos se iban y mi mamá iba a buscarme. Entonces siempre me da la nostalgia del domingo por la tarde, como dice la canción. Entonces, debemos nosotros identificar. Y esto es un trato que tenemos que hacerlo constantemente. Recuerda, ¿quién es el que tiene que renovar su mente? Yo. Eres tú. Yo no lo puedo hacer por ti. Amén. Hasta Mateo dijo yo. Hasta Mateito sabe que él tiene que renovar su mente. Que necesita una dosis de Jesús todos los días. Entonces, la falta del conocimiento, eso sí anótenlo, la falta del conocimiento correcto nos lleva al sufrimiento. La falta del conocimiento correcto nos lleva al sufrimiento. Por eso es que tanto te hinchamos que leas la palabra. Que pases tiempo con las Escrituras. Por eso es que subimos todas nuestras predicaciones en los diferentes canales y redes sociales. Para que tengas buena palabra. Y si no te gusta como nosotros enseñamos, tenemos otros predicadores que puedes escuchar. Hay libros si te gusta leer. Pero pasa tiempo aprendiendo la información correcta y adecuada para que comiences a experimentar. Amén. Lo bueno que es Dios. Vamos por favor a Romanos. A lo mejor me estoy extendiendo hoy día un poquito más, pero es importante que aprendamos de la palabra. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Diga conmigo, soy justo. Soy justo. A los ojos de Dios. A los ojos de Dios. En la Reina Valera de 1960 dice, fuimos justificados. Ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa haber sido justo? ¿O qué significa haber sido justificado por medio de Jesucristo? Ser justo o justificado por medio de Jesús es que como si nunca hubieses cometido un pecado. Así te ve Dios. Más blanco que la nieve. Entonces, fuimos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2000 años atrás en la cruz. Todo el mundo lo fue. Ahora,
La pregunta que siempre sale en este tema cuando yo hablo de que todos fuimos llamados a la salvación, o que todos fuimos justificados por medio de Jesucristo. ¿Todos nos vamos a salvar? No. El único requisito para adquirir esta justificación es creer en Jesús. Ahora, otra de las cosas que he estado hablando en algunos programas es que cuando hemos estado en algunas reuniones evangelísticas, y hasta yo lo hacía, era que al momento de que alguien abriera su corazón a Jesús, le decíamos, Señor, y escribe tu nombre en el libro de la vida. O Señor, escribe su nombre en el libro de la vida. Y resulta que no hay un respaldo bíblico en relación a eso. Lo que sí dice la Escritura es que no vaya a ser borrado tu nombre. Pero no dice que tu nombre debe ser escrito. Y esto es importante entenderlo. Porque cuando Jesucristo vino, Él registró todos nuestros nombres en el libro de la vida. Y la única forma de que no sea quitado de ahí es que yo crea en Jesús. Entonces todos estamos diseñados y todos estamos predestinados para ser salvos. Por medio de Jesús. Al creer en su sacrificio. Sin Él, estamos fritos. Yo he sido una nueva criatura. Hemos sido justificados. Por lo tanto, tú y yo no tenemos ningún tipo de relación con el pecado. ¿Lo crees? Amén. ¿Pero cómo? No tengo ninguna relación con el pecado si yo cometo pecado. Una cosa es que tú hagas algo y otra cosa es que lo seas, que es muy diferente. Y sigo dando el mismo ejemplo de siempre. ¿Quién sabe cocinar acá? Todos. ¿Quién sabe freír un huevo? Todos. O por último, Mateito, poner la tetera. Ya. Echarle agua al hervidor. Ya. ¿Ah? Ah, también hace huevo. Ya, está bien. Entonces, felicidades, son chef. ¿Son chef? No. No. ¿Cocinar te hace chef? No. Cocinar para ser chef, ¿qué tengo que hacer? Estudiar, especializarme. Ya. Lo mismo ocurre con el pecado. ¿Tú pecas? Sí. ¿Eres pecador? No. Porque eso fue el título que Jesús lo clavó en la cruz. Todo aquello que estaba en nuestra contra, Jesús lo clavó en la cruz. Y avergonzó a Jesús. Y le dijo, avergonzó al diablo. Y le dijo, todo lo que estaba en contra de estos seres humanos, hoy queda completamente pagado. Amén. Consumado es. Del griego tetelestai, que quiere decir ya no hay nada más que hacer. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La condenación nos lleva al pecado. Y esto entendámoslos de una buena vez. La condenación es la que nos lleva al pecado. Y veámoslo. En muchos lugares, muchos sectores más conservadores. No digo que no seamos conservadores porque nuestros principios morales son conservadores. Pero me refiero a los movimientos que vengan como por ejemplo de la santidad, movimientos donde te enfocan en que tienes que vestirte así, y apenas llegas a la iglesia que la ropa. ¿Qué es lo que ocurre? Hay más pecado detrás de la cortina. Y lo hemos visto. Bien, y mucha gente el día de hoy se aleja de Cristo, pensando que por haber metido las patas, haber cometido un pecado, Dios ya no lo va a aceptar más. Porque la salvación descansa en los hombros de la persona. Pero hemos entendido que la salvación de nosotros descansa en lo que Jesucristo hizo hace más de 2000 años atrás. Entonces, Dios no te va a quitar la santidad por cometer pecado. Ahora, yo no cometo pecado porque soy consciente de que soy santo.
Dios no te va a quitar la sanidad porque has cometido un pecado. Yo soy sano, camino en santidad, camino en sanidad y me cuido también. Dios no te va a quitar Dios no te va a dar pobreza porque has cometido un pecado. Tú caminas en prosperidad, actúas también en prosperidad y eso también se ve reflejado en cuanto das. No en la iglesia, sino que también para dar a la iglesia es parte. No solamente en la iglesia, sino que también en cuanto das afuera, al que necesita, a la viuda, al menesteroso, al vecino que tú sabes que necesita, en cuanto das. Y mientras más das, más vas a recibir. Yo creo que aquí Jimena es un claro ejemplo de eso. Bueno, el ejemplo más cercano que conozco. Apenas llega algo de ropa, la regala, y apenas la está regalando, le llega otro saco más de ropa, y apenas regala ese saco, le llegan 2 sacos más de ropa. Porque mientras más da, más comienza a recibir. Y esto en toda el área de nuestra vida, no solamente en la parte del dinero. Ahora, yo soy dadivoso financieramente porque sé que mi Dios provee todo lo que necesito y porque sé que Dios es mi proveedor. A ver. También hay que tener claro que a veces se tiende a confundir el que tú des para recibir más. Ah, sí. Como buscando una recompensa. Buscando una recompensa. Cuando yo doy y se me devuelve o se me retribuye, es un producto, es un fruto de lo por cual yo doy. No es una raíz por la cual yo doy. ¿Se entiende? O sea, yo no doy para poder recibir, sino que yo doy y recibo como consecuencia de haber dado. Que tampoco lo podemos negar. O sea, la palabra dice, el que siembra, cosecha. Y esto es en toda la orden de las cosas. Entonces, si hay algo en tu área de tu vida que no te está gustando, lo que estás cosechando, mire entonces lo que estás sembrando. También lo podemos llevar en las relaciones de pareja. No puede cosechar lo que no ha sembrado. Y así, en todas las órdenes y en todas las áreas de nuestra vida. Pero la palabra, en la parte financiera, la palabra dice que Dios nunca va a dejar de recompensarnos. Pero damos porque sabemos que Dios es nuestro proveedor. Damos porque sabemos que Él es el que provee todo lo que yo necesito. Y si hay una retribución, gloria a Dios por eso. Y si no la hay, con mayor razón doy. Entonces, la condenación nos lleva al pecado. La gracia nos lleva o nos libra de la naturaleza pecaminosa. Y aquí hay un problema, para muchos, porque cuando comenzamos a enseñar gracia, la gente como que se vuelve loca. ¿Cierto? Y no ha pasado 1, 2, 3, yo creo que no va a seguir pasando. Entonces, Eugenio, hay que hacer algo, hay que comenzar a ordenar esto. Oye, la gente está haciendo lo que quiere ser. Y aquí nadie está obligándolos a hacer algo que ellos no están dispuestos a hacer, o que peor aún, lo hacen cuando están en sus casas. Yo fui testigo de muchas personas que estando en la iglesia eran oficiales, que predicaban y todo lo demás, y llegamos a su casa, pasá cigarro. En el baño, sobre todo. ¿Por qué? Porque se les decía que fumar era malo, entonces ¿qué es lo que hacía? A escondida. Entonces, la importancia es que pueda la persona ser lo que es o lo que decida ser para nosotros poder ayudarlo y guiar a esa persona a que venga a ser lo que Cristo dice que es. ¿Capichi? Capichi. Y termino con el último versículo. La carne se resiste a recibir más información. El alma. Estamos peleando el alma hoy día parece. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús.
Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. 1:30. Agarre esa cita y póngala en el espejo, para que cuando todos los días se mire y se esté peinando, se esté lavando la cara, sepa que fuiste hecho justo, fuiste hecho uno con Cristo, fuiste hecho sabiduría, fuiste hecho justo, puro, santo y libre del pecado. Amén. Entonces de esa ropita te tienes que vestir. Ponte los calzoncillos de la santidad, la polera de la pureza, los pantalones de la justicia y el sombrerito o el gorro de la justicia de Dios. El jockey de la justicia. Vístete de este nuevo hombre. Amén. Puro, santo, justo, hecho perfecto. Así como cuando hace mucha calor y comienza a transpirar, así de la misma manera, que te sude la santidad, que te chorree la justicia, la pureza. Entonces cuando te vengas a enfrentar al pecado, o ni siquiera enfrentar, sino que cuando venga la tentación, porque viene la tentación, porque viene el mal pensamiento, porque tienes una alma que está siendo transformada por medio de la renovación del entendimiento, cuando venga el recuerdo de lo que hiciste en 1900 y tanto, ¿qué vas a decirle? Almita, no, ya soy puro, ya soy justo. ¿Cómo? Almita, no. Almita. Almita. Animita, no, animita es otra cosa. Almita, no, yo ya soy justo, soy libre del pecado, así que no me vengas a tentar. Y no decirle como hay un dicho que dice, no me tientes, diablito, que soy debilito. Ya, así que vistámonos y no andemos pilucho. Dígale que está a su lado, no andes pilucho. ¡No ande, Pilucho! Bien, hemos terminado la transmisión.